Un hombre increíblemente atractivo se sentó a mi lado y dijo: «Tu marido está viendo a mi esposa». Luego se inclinó hacia mí, sonrió con picardía y susurró: «Olvídalo. Sal conmigo esta noche», yo respondí: «Sí, de inmediato», y eso cambió mi vida. «Tu marido está viendo a mi esposa». Levanté la vista de mi portátil. Un desconocido se había sentado a mi lado, no frente a mí, sino a mi lado, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su colonia cara y notar el cansancio en sus ojos. Era de esos hombres atractivos que te hacen olvidar lo que estabas haciendo. Mandíbula marcada, cabello rubio oscuro, ojos azul grisáceo que transmitían algo peligroso y honesto al mismo tiempo. Antes de continuar, quiero agradecerte por estar aquí. Si crees en elegirte a ti misma y en encontrar el amor verdadero después de una traición, considera suscribirte. Es gratis y nos ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar esto. Ahora, veamos qué pasó después. «Soy Marcus», dijo. «Y tu marido, Andrew, ha estado acostándose con mi esposa, Elena, durante 6 meses». Deslizó su teléfono sobre la mesa. En la pantalla había una foto de Andrew. Mi Andrew, con la mano en el rostro de otra mujer, mirándola como solía mirarme a mí. Sentí que el estómago se me caía. Las manos se me enfriaron. El ruido de la cafetería desapareció. Marcus se inclinó más cerca. Su sonrisa fue lenta y deliberada. «Olvídalo. Sal conmigo esta noche». Debería haber dicho que no. Debería haberme ido. Debería haber hecho cualquier cosa excepto lo que realmente hice. «Sí», dije de inmediato. Esa sola palabra lo cambió todo. «Me llamo Hannah. Tengo 31 años. Y esta es la historia de cómo un desconocido increíblemente atractivo destruyó mi matrimonio, y me devolvió la vida. Pero para entender cómo terminé aquí, sentada en un Starbucks en Capitol Hill, diciendo que sí a un hombre que conocía desde hacía menos de 5 minutos, necesito llevarte al principio. A la vida que creía tener antes de que Marcus apareciera y me mostrara la verdad. Conocí a Andrew hace 7 años en un evento de networking en el centro de Seattle. Yo tenía 24 años, recién salida del posgrado con un MBA y sueños más grandes que mi deuda estudiantil. Él tenía 26 y trabajaba como analista financiero en una firma de inversión prestigiosa. El evento era de esos encuentros profesionales incómodos donde todos están de pie, bebiendo vino barato y fingiendo que les importa la sinergia y la disrupción del mercado. Estaba a punto de irme temprano cuando Andrew se me acercó cerca de la barra. «Parece que preferirías estar literalmente en cualquier otro lugar», dijo con una sonrisa relajada. «¿Es tan obvio?», pregunté. «Solo para alguien que siente exactamente lo mismo». Hablamos durante 2 horas después de que todos los demás se fueran. Sobre nuestras carreras, nuestras ambiciones, nuestras frustraciones con la cultura corporativa. Era inteligente y divertido, y tenía esa forma de hacerme sentir como si yo fuera la persona más interesante de la sala. Para cuando nos despedimos, me había pedido mi número y se lo di sin dudar. Nuestra primera cita fue una cena en un pequeño restaurante italiano en Capitol Hill. La segunda fue un viaje de fin de semana a las Islas San Juan. Para la tercera cita, ya sabía que me estaba enamorando. En un plazo de 18 meses, nos comprometimos. En 3 años, nos casamos. Los primeros años se sentían como si hubiera ganado una especie de lotería. Andrew era atento y romántico. Dejaba notas en el espejo del baño antes de irse a trabajar. Me sorprendía con flores en martes cualquiera. Pasábamos fines de semana enteros en la cama hablando de todo y de nada. Compramos una pequeña casa de estilo craftsman en Bayard y hablábamos de llenarla de niños algún día. Nuestros amigos nos envidiaban. En las cenas nos decían lo afortunados que éramos de habernos encontrado. Lo natural que se veía nuestra relación, cuánto deseaban tener algo como lo nuestro. Yo les creía. Creía que éramos especiales, que habíamos descubierto algo que otras parejas no. Pero alrededor del 3er año, la base empezó a agrietarse. Andrew fue ascendido a analista senior. Eso vino con un aumento importante, pero también con horarios brutales y estrés constante. Empezó a llegar cada vez más tarde a casa,
trayendo consigo sus frustraciones laborales. El hombre que antes me preguntaba por mi día con interés genuino ahora apenas levantaba la vista de su portátil durante la cena. Mi carrera también era exigente. Había conseguido un puesto senior en marketing en una startup tecnológica en el centro. El trabajo era emocionante, pero absorbente. Horas largas, alta presión, plazos constantes. Dejamos de hacernos tiempo. Las citas nocturnas se convirtieron en conflictos de agenda. Los viajes de fin de semana desaparecieron por completo. Nuestras conversaciones se volvieron transaccionales. ¿A quién le tocaba comprar comida, si habíamos pagado la luz, a qué hora debíamos salir para un evento de su empresa? La intimidad desapareció lentamente, como el agua que se evapora de un vaso. No lo notas hasta que está vacío. El sexo pasó de apasionado a rutinario, a raro. Dejamos de tocarnos con intención. Nuestro dormitorio se convirtió en un lugar donde dormíamos en lados opuestos de la cama, cuidando de no rozarnos por accidente. Me decía a mí misma que era normal. Que todos los matrimonios pasan por etapas. Que solo teníamos que superar ese bache y todo mejoraría. Pero el bache nunca terminó. Simplemente se convirtió en nuestra nueva normalidad. Hace unos 6 meses, las cosas empeoraron de forma evidente. Andrew empezó a trabajar hasta tarde con más frecuencia. Cenas con clientes, reuniones de emergencia, conferencias los fines de semana. Se apuntó a un gimnasio después del trabajo. Decía que necesitaba desestresarse. Empezó a comprar colonias caras que nunca le veía usar en casa. Cambió el código de su teléfono sin mencionarlo. Empezó a atender llamadas en otra habitación. Mantenía el teléfono boca abajo constantemente. Cuando le sugerí que nos fuéramos de vacaciones juntos, dijo que el trabajo estaba demasiado ocupado. Cuando planifiqué una cita, la canceló a último momento. Cuando le pregunté si todo estaba bien entre nosotros, se puso a la defensiva. Dijo que estaba siendo paranoica. Que estaba creando problemas donde no lo sabía. Así que dejé de preguntar. Empecé a dudar de mis propios instintos. A preguntarme si tal vez el problema era yo. Quizá ya no era lo suficientemente interesante. Quizá me había descuidado. Quizá si me esforzaba más, si cocinaba mejor, si me vestía más bonito, si perdía algunos kilos, él volvería a mí. Pero en el fondo sabía que algo estaba mal. Simplemente no quería mirarlo de frente. Por eso empecé a pasar mis tardes en ese Starbucks en lugar de volver a casa. Nuestra casa se sentía demasiado silenciosa, demasiado llena de todo lo que no decíamos. Allí, rodeada de desconocidos y ruido blanco, podía fingir que todo estaba bien. Mi mejor amiga, Rebecca, me decía constantemente que debía enfrentar a Andrew, exigir respuestas, insistir en terapia de pareja. Había notado el cambio en mí durante el último año. Sonreía menos, hablaba menos de mi matrimonio, ponía excusas cuando proponía salidas con ella y su marido. Pero yo tenía miedo. Miedo de lo que encontraría si tiraba de ese hilo. Miedo de que todo se desmoronara. Así que seguí fingiendo. Seguí trabajando. Seguí esperando a que las cosas mejoraran mágicamente. Hasta ese miércoles por la tarde, cuando Marcus se sentó a mi lado y tiró del hilo por mí. Después de que me mostró esa foto, Andrew con la mano en el rostro de Elena, mirándola con una ternura que no me dedicaba desde hacía más de un año, todo empezó a tener sentido. Las noches largas. El cambio de código. La colonia. El gimnasio. La distancia. Todo encajó como piezas de un rompecabezas que yo me había negado a ver completo. 6 meses. Marcus dijo 6 meses. Eso significaba que Andrew había empezado esa aventura justo cuando todo empezó a ir mal entre nosotros. Justo cuando dejó de intentarlo. De fingir. De estar presente. Me quedé mirando esa foto en el teléfono de Marcus, sintiendo que algo se abría en mi pecho. No era exactamente desamor. Era algo más frío. Más claro. El matrimonio ya había terminado. Andrew había tomado esa decisión sin mí. Yo solo había sido la última en enterarme. ¿Cómo sabes quién soy?, logré preguntar. Marcus se recostó ligeramente hacia atrás, dándome espacio para procesar.
Contraté a un detective privado después de encontrar un teléfono desechable en el bolso del gimnasio de Elena hace 3 semanas. Había sido cuidadosa, pero no lo suficiente. Recibos de restaurantes en nuestra tarjeta de crédito compartida, de lugares a los que decía no haber ido. Reuniones de emergencia por la noche que no coincidían con el calendario de su empresa. Hizo una pausa, observando mi rostro con atención. El detective la siguió durante 2 semanas. Consiguió fotos, registros de tiempo, direcciones. El nombre de tu marido aparecía con frecuencia. Tu dirección también. ¿Por qué me estás contando esto? Mi voz sonó lejana, como si perteneciera a otra persona. Porque estoy cansado de ser el único que no sabe lo que está pasando en su propio matrimonio, dijo Marcus. Y pensé que tú también merecías la verdad. Debería haberle dado las gracias. Debería haber recogido mis cosas e irme. Debería haber vuelto a casa para enfrentar a Andrew como una adulta racional. En lugar de eso, me quedé sentada allí, sintiendo como todo lo que había construido durante los últimos 5 años se derrumbaba a mi alrededor. Lo siento, susurré. No a Marcus. A mí misma. A la versión de mí que había ignorado cada instinto que le gritaba que algo estaba mal. Marcus me observó con algo que parecía comprensión. Entonces su expresión cambió. Sus labios se curvaron en esa sonrisa lenta y calculada. Olvídalo, dijo, bajando la voz. Sal conmigo esta noche. Las palabras llegaron, pero no tenían sentido. ¿Qué? ¿Me escuchaste? Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad inquietante. Tu marido está por ahí viviendo su mejor vida con mi esposa, ¿por qué deberían ellos ser los únicos que se divierten? Cada pensamiento racional en mi cabeza decía que no. Decía que era una locura. Que debía ir a casa, exigir respuestas, llamar a un abogado, procesar esta traición como una persona responsable. Pero estaba cansada de ser responsable. Cansada de ser la esposa que esperaba pacientemente en casa mientras su marido construía una vida secreta con otra persona. Cansada de ignorar mis instintos, de dudar de mí misma, de fingir que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Por una vez en mi vida, quería hacer algo impulsivo, imprudente y completamente fuera de mi forma de ser. Sí, dije de inmediato. La sonrisa de Marcus se profundizó en algo genuino, casi como alivio. Bien. Nos vemos en The Nest, en Pike Street, a las 8. No lo pienses demasiado. Se levantó, sacó una tarjeta de presentación de su cartera y escribió su número de teléfono en la parte de atrás. La deslizó hacia mí sobre la mesa. Luego salió del Starbucks sin mirar atrás. Me quedé allí durante otros 30 minutos, mirando esa tarjeta, sintiendo como mi vida cuidadosamente construida se desmoronaba. Y, en algún lugar debajo del shock, del dolor y de la traición, sentí algo más. Algo que no había sentido en años. Viva. Por primera vez en muchísimo tiempo, me sentía completamente, aterradoramente viva. Me quedé sentada sosteniendo la tarjeta de Marcus, mirando por la ventana cómo desaparecía entre la gente de la tarde en Capitol Hill. Mi café se había enfriado. La pantalla de mi portátil se había apagado. A mi alrededor, la vida seguía como si nada. Personas escribiendo, riendo, pidiendo bebidas, mientras mi mundo entero acababa de reorganizarse. Miré la tarjeta. Simple. Profesional. Solo su nombre y un número de teléfono escrito con una letra firme. Mis manos temblaban. Necesitaba ver más. Necesitaba entender la magnitud completa de lo que Andrew había hecho. Marcus me había mostrado una foto, pero mi mente ya estaba llenando los vacíos, imaginando todos los momentos que no había visto, todas las mentiras que había creído. Tomé mi teléfono y abrí el chat con Andrew. El último mensaje era de esa mañana. Trabajo hasta tarde hoy. Cena con un cliente. No me esperes despierta. Me quedé mirando esas palabras. ¿Cuántas veces había leído mensajes exactamente iguales durante los últimos 6 meses? ¿Cuántas veces los había aceptado sin cuestionarlos? Mi dedo se quedó suspendido sobre su contacto. Podía llamarlo en ese mismo momento, exigir respuestas,
Enfrentarlo mientras mi rabia estaba viva y afilada. Pero algo me detuvo. Si llamaba ahora, mentiría. Había estado mintiendo durante 6 meses. Era bueno en eso. Tenía práctica. Y yo estaba cansada de ser la persona que le creía porque era más fácil que enfrentar la verdad. En lugar de eso, hice algo que nunca había hecho antes. Algo que se sentía como cruzar una línea, pero también como recuperar el control. Abrí la ubicación compartida de Andrew. La habíamos configurado años atrás por razones prácticas, para saber cuándo el otro estaba cerca de casa, coordinar la cena, ese tipo de cosas. Ya casi no la revisaba. No había tenido motivos para hacerlo. La aplicación cargó. Apareció un mapa de Seattle con un pequeño punto azul que representaba el teléfono de Andrew. No estaba en su oficina en el centro. Estaba en una dirección en Queenan que no reconocía. Toqué el punto. Apareció la dirección, un edificio de apartamentos de gran altura. Caro. Moderno. El tipo de lugar donde viven jóvenes profesionales con dinero. Se me revolvió el estómago. Miré la hora. Las 2:30 de la tarde. En pleno día laboral. Andrew debería haber estado en la oficina o en reuniones. En lugar de eso, estaba en una dirección residencial que no era la nuestra. Me quedé mirando ese punto azul, sintiendo como los últimos restos de negación se desmoronaban. Esto era real. Esto estaba pasando. Andrew no solo tenía una aventura en hoteles o restaurantes. Iba a su casa a mitad del día mientras me decía que estaba trabajando. La humillación ardía más que la traición. Cerré el portátil con más fuerza de la necesaria, lo metí en mi bolso junto con la tarjeta de Marcus, dejé dinero sobre la mesa para pagar el café frío y salí a la tarde de Seattle. El aire estaba fresco, nublado, típico de octubre. Empecé a caminar sin un destino claro, solo necesitaba moverme, hacer algo con la energía que recorría mi cuerpo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Rebecca. ¿Café mañana? Has estado desaparecida últimamente. Quiero asegurarme de que estás bien. Me detuve y miré el mensaje. Rebecca había sido mi mejor amiga desde la universidad. Me conocía mejor que casi nadie. Durante meses había insinuado con cuidado que algo no iba bien en mi matrimonio. Me hacía preguntas, se ofrecía a escuchar si necesitaba hablar. Yo siempre la había esquivado. Había puesto excusas, defendido a Andrew, insistido en que todo estaba bien. Ahora me daba cuenta de que ella había visto lo que yo me negaba a ver. Respondí, no puedo mañana. Surgió algo. Te explico pronto. Su respuesta llegó de inmediato. ¿Todo bien? No sabía cómo responder a eso. Nada estaba bien. Todo acababa de derrumbarse. Pero, de alguna manera, no me sentía tan devastada como debería. Te llamo luego, escribí. Seguí caminando, con la mente dando vueltas. Pensé en todas las veces durante los últimos 6 meses en que Andrew había estado distante, irritable cuando le hacía preguntas. Había culpado al estrés laboral, a su ascenso, a todo, menos a la verdad evidente. Se había desconectado de nuestro matrimonio porque estaba construyendo algo con otra persona. Y yo se lo había permitido. Se lo había puesto fácil al no hacer preguntas difíciles, al aceptar sus excusas, al ser la esposa comprensiva que no exigía ni generaba conflictos. Pensé en el recibo de joyería que encontré 2 meses atrás, mientras buscaba pilas en su mesita de noche. Una compra en una boutique del centro por más de $2,000. Revisé mi joyero de inmediato, pensando que tal vez era un regalo para nuestro aniversario. Nada. Le pregunté al día siguiente de forma casual. Dijo que era un regalo para un cliente, parte de una relación de negocios que estaba cultivando. Le creí. Porque la alternativa era demasiado dolorosa. Ahora sabía la verdad. Había comprado algo caro para Elena mientras yo estaba en casa esperándolo. Mientras intentaba salvar nuestro matrimonio. La rabia me golpeó entonces. No era explosiva. Era fría. Calculada. Me había hecho quedar como una tonta durante 6 meses, mientras yo organizaba citas que él cancelaba, cocinaba cenas que apenas probaba,
Proponía terapia de pareja que él rechazaba. Él estaba en otro lugar. Con otra persona. Mi teléfono empezó a sonar. El nombre de Andrew apareció en la pantalla. Me quedé mirando la pantalla. Dejé que sonara una vez, 2 veces, 3 veces. Luego rechacé la llamada. 30 segundos después, llegó un mensaje. Hola, solo quería saber cómo estás, ¿cómo va tu día? El tono casual. La falsa preocupación. Como si realmente le importara mi día. Como si no hubiera estado en el apartamento de otra mujer hacía apenas una hora. Respondí. Bien, ocupada con el trabajo. Su respuesta fue inmediata. Igual. Día de locos. Probablemente llegue tarde otra vez. Casi me reí. La mentira le salía con tanta facilidad. Tan natural, como si ya hubiera olvidado lo que se sentía decir la verdad. No hay problema, escribí. Tómate tu tiempo. Guardé el teléfono y seguí caminando. Terminé en Kerry Park sin proponérmelo. La vista del centro de Seattle se extendía frente a mí. La Space Needle, la bahía de Elliot, el monte Rainier a lo lejos. Era hermoso. Tranquilo. Nada que ver con el caos que tenía en la cabeza. Me senté en un banco y, por fin, me permití pensar en Marcus. Él había estado viviendo con ese conocimiento durante 3 semanas. Sentado sobre pruebas de la infidelidad de su esposa. Viéndola entrar y salir. Escuchando sus mentiras. Eso debía haber sido una tortura. Pero en lugar de simplemente enfrentar a Elena o pedir el divorcio en silencio, me había buscado. Me había encontrado en una cafetería a la que yo iba con frecuencia. Se había sentado a mi lado, y había hecho estallar mi vida con 6 palabras. Había dicho que estaba cansado de ser el único que no sabía lo que pasaba en su propio matrimonio. Que yo merecía la verdad. Pero había algo más. Algo en la forma en que me miró. En esa sonrisa cuando me invitó a salir. Él quería venganza. No solo contra Elena. Contra ambos. Y quería que yo formara parte de eso. Lo más inquietante era que lo entendía. Entendía la rabia. La traición. El deseo de hacerle sentir aunque fuera una fracción de lo que nosotros estábamos sintiendo. Mi teléfono vibró otra vez. No era Andrew esta vez. Un número desconocido. Abrí el mensaje. Soy Marcus. Solo quería asegurarme de que estás bien. Sé que es mucho para procesar. La invitación para esta noche sigue en pie. Sin presión. Solo pensé que quizás te vendría bien la compañía de alguien que entiende por lo que estás pasando. Leí el mensaje 3 veces. Me estaba dando una salida. Dejando claro que podía decir que no había obligación. Pero también me había dado su número. Había dado el primer paso. Había abierto la puerta. Pensé en volver a casa. Sentarme en esa casa vacía. Esperar a que Andrew regresara de donde realmente estuviera. Fingir que no sabía nada. Interpretar el papel de esposa ingenua una noche más. La idea me revolvió el estómago. Miré el horizonte de Seattle. La ciudad que amaba. La vida que había construido allí. El matrimonio que creía sólido. Todo se sentía distinto ahora. Como si hubiera estado viviendo en una ilusión cuidadosamente construida, y alguien acabara de correr el telón. Abrí el chat con Marcus y empecé a escribir. Estoy bien, o lo estaré, ¿a qué hora dijiste? La respuesta llegó en segundos. A las 8. The Nest, en Pike Street. Estaré en la barra. Le respondí con un simple pulgar arriba. Luego me levanté del banco y caminé de vuelta hacia mi coche. Tenía 5 horas para decidir qué estaba haciendo. 5 horas para decidir si realmente iba a quedar con un desconocido a tomar algo mientras mi marido probablemente estaba con su amante. La Hannah de antes habría vuelto a casa. Habría enfrentado a Andrew. Habría manejado esto de forma responsable y madura. Pero la Hannah de antes había estado ciega. Había ignorado sus instintos. Había permitido que la convirtieran en una tonta. Esta Hannah, la que ahora conocía la verdad, quería algo distinto. Quería sentirse vista. Deseada.
Importante para alguien. Aunque ese alguien fuera un desconocido que me estaba usando para vengarse, al menos él estaba siendo honesto al respecto. Conduje hacia casa con el mensaje de Marcus aún brillando en la pantalla del teléfono. A las 8. The Nest, en Pike Street. Estaré en la barra. 5 horas. Tenía 5 horas para decidir si realmente iba a hacerlo. Pero primero necesitaba ir a casa. No para enfrentar a Andrew. Ni siquiera estaba allí. Sino para ver nuestra casa con otros ojos. Para mirar la vida que habíamos construido, y entender cuánto de ella había sido real y cuánto había sido una actuación. El trayecto desde Kerry Park hasta Bayard tomó unos 20 minutos. Apenas fui consciente del camino. Mis manos apretaban el volante. Mi mente repetía una y otra vez la imagen que Marcus me había mostrado. La mano de Andrew en el rostro de Elena. La ternura en su expresión. La intimidad. Entré en la entrada de casa poco después de las 3. El coche de Andrew no estaba. Por supuesto. Seguramente seguía en el apartamento de Elena en Queen Anne, viviendo su vida secreta mientras yo estaba sentada en un banco intentando procesar las ruinas de mi matrimonio. La casa se veía exactamente igual que esa mañana. Pequeña, estilo craftsman, con revestimiento azul grisáceo. Las jardineras que había plantado con flores la primavera pasada. El porche delantero donde solíamos sentarnos en las tardes de verano con vino y conversación. Parecía un hogar. Un lugar donde dos personas se amaban. Pero las apariencias mentían. Abrí la puerta y entré. La luz de la tarde se filtraba por las ventanas, haciendo que todo se viera cálido y acogedor. Pero ese calor era superficial. Debajo, la casa se sentía vacía. Hueca. Caminé por la sala lentamente, observándolo todo como si lo viera por primera vez. Las fotos de la boda sobre la repisa. Nosotros riendo, besándonos, mirándonos como si fuéramos las únicas dos personas en el mundo. Los muebles que habíamos elegido juntos en escapadas de fin de semana a tiendas vintage. Los libros en las estanterías, mezcla de nuestros gustos, nuestras historias, nuestra vida compartida. Ahora todo parecía evidencia. Evidencia de algo que alguna vez fue real, pero que ya no lo era. Entré en la cocina. La mesa donde solíamos desayunar juntos antes del trabajo. La encimera donde Andrew preparaba café mientras yo hacía huevos. Pequeños rituales domésticos que antes tenían significado. ¿Cuándo dejamos de hacer esas cosas? Cuando el desayuno se convirtió en algo que hacíamos por separado, en silencio, evitando mirarnos. No podía señalar el momento exacto. Había sido una erosión lenta, no una explosión. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de Andrew. Voy a llegar aún más tarde de lo que pensaba. No me esperes despierta. Te quiero. Te quiero. 2 palabras que ahora escribía por inercia. Memoria muscular. Sin significado. No respondí. Dejé el teléfono sobre la encimera y caminé hacia nuestro dormitorio. Ahí era donde tenía que mirar. Ahí estaría la evidencia, si es que había algo que encontrar. Me quedé en la puerta un momento, observando la cama que habíamos compartido durante 5 años. La cama donde solíamos hablar durante horas antes de dormirnos abrazados. La cama que se había convertido en un territorio neutral donde dormíamos en lados opuestos, evitando tocarnos. Me acerqué al lado de Andrew y abrí el cajón de su mesita de noche. Dentro había exactamente lo que esperaba, y nada de lo que quería ver. Pastillas de menta para el aliento. La colonia cara en una botella negra elegante que nunca le había visto usar en casa. Y un cuaderno de cuero que no recordaba haber visto antes. Lo tomé y lo abrí. Dentro había fechas y horas escritas con la letra precisa de Andrew. Abreviaturas que al principio no entendí. Luego miré más de cerca. Mie. 7 de la tarde. Queen Anne. Apartamento de Elena. Jue. Almuerzo. Waterfront Marriott. El lugar donde Marcus los había fotografiado. Sab. Fin de semana. Islas San Juan. La reserva del Bed and Breakfast de la que más tarde encontraría pruebas. Había estado llevando un registro.
organizando su aventura como si fuera un proyecto. Algo que gestionar alrededor de su vida real. Alrededor de mí. Mis manos temblaban mientras dejaba el cuaderno y cerraba el cajón. Me acerqué a su armario. Abrí la puerta. Sus trajes colgaban en filas perfectamente ordenadas. Las camisas organizadas por color. Los zapatos alineados en el suelo. Todo pulcro. Todo bajo control. Igual que sus mentiras. Arrastré una silla desde la esquina, me subí y alcancé el estante superior donde Andrew guardaba cosas que no usaba con frecuencia. Documentos viejos de impuestos, anuarios de la universidad, cajas con cables y cargadores. Mis dedos encontraron una caja de zapatos empujada hacia el fondo. Era distinta a las demás. Más nueva. La bajé, me senté en el borde de la cama y la abrí. Dentro había recibos de hoteles. Decenas. Diferentes hoteles por todo Seattle. Fechas que se remontaban a 7 meses atrás. No 6, como había dicho Marcus. 7 meses. Debajo de los recibos había una tarjeta escrita a mano en papel elegante. Del tipo que se compra en papelerías boutique, no en una farmacia. Contando los días para volver a verte. Haces que todo sea mejor, ¿eh? Su letra era elegante, segura. Las palabras eran íntimas. Cercanas. Esto no era solo físico. Era una relación. Algo con profundidad, historia, implicación emocional. Dejé la tarjeta a un lado y seguí buscando. Una confirmación de reserva impresa de un bed and breakfast en las Islas San Juan. Las fechas coincidían con un fin de semana de hacía 3 meses, cuando Andrew me dijo que tenía una conferencia de trabajo en Portland. Se fue el viernes por la mañana con su bolso de viaje. Volvió el domingo por la noche hablando de paneles y eventos de networking. Mentiras. Había estado con Elena en el lugar que nosotros habíamos hablado de visitar por nuestro aniversario. La escapada romántica que nunca llegamos a hacer. Se la había llevado a ella. La traición se sintió física. Como algo atravesándome el pecho. Volví a guardar todo en la caja, la devolví al estante y bajé de la silla. Mi teléfono vibró otra vez. No era Andrew esta vez. Ahora sí me estoy preocupando. Nunca me ignoras. ¿Qué está pasando? Me quedé mirando el mensaje. Rebecca había sido mi mejor amiga desde el 2º año de universidad. Habíamos sido compañeras de piso durante 3 años. Habíamos estado en las bodas de la otra. Nos habíamos acompañado en rupturas, cambios de carrera y cada decisión importante de nuestras vidas. Ella sabía que algo iba mal en mi matrimonio desde hacía meses. Había hecho preguntas con cuidado, observaciones suaves, se había ofrecido a escuchar cuando yo quisiera hablar. Y yo la había frenado cada vez. Insistiendo en que todo estaba bien. Poniendo excusas por Andrew. Defendiéndolo. Porque admitir que algo iba mal significaba enfrentarlo. Y enfrentarlo significaba que mi matrimonio podía estar realmente acabado. Ahora lo estaba. Solo que aún no lo había hecho oficial. Respondí. Estoy bien, lo prometo. Solo estoy lidiando con algo inesperado. Te llamo mañana y te explico todo. Su respuesta llegó de inmediato. Estoy aquí para lo que necesites. Día o noche. Lo digo en serio. Sonreí a pesar de todo. Rebecca era constante. Leal. De esas amigas que aparecen cuando todo se derrumba. Dejé el teléfono y tomé una decisión. No iba a enfrentar a Andrew esa noche. No iba a confrontarlo por sus mentiras ni a exigir explicaciones. ¿Para qué? Llevaba 7 meses mintiendo. Tenía práctica. Tendría excusas listas. Me haría sentir como si estuviera loca por dudar de él. Ya no quería sentirme así. En lugar de eso, iba a prepararme. A ponerme algo que me hiciera sentir bonita. A encontrarme con Marcus en ese bar. A tomar algo con alguien que me miraba como si valiera la pena. Quizá era venganza. Quizá era imprudente. Quizá era la peor decisión que podía tomar. Pero era mi decisión. Mi elección. Por una vez, iba a hacer algo por mí en lugar de esperar a que Andrew recordara que existía.
Entré al baño, abrí la ducha y dejé que el agua se calentara mientras me desvestía. Bajo el agua caliente, sentí como el shock y el dolor de la tarde empezaban a disiparse. No desaparecían. Pero ya no eran tan abrumadores. Había vivido en negación durante meses. Ignorando cada señal, cada instinto, cada momento en que algo no encajaba. Ahora conocía la verdad. Y conocerla significaba que podía dejar de fingir. Salí de la ducha, me sequé y me quedé frente al armario con solo una toalla. Saqué un vestido negro cruzado que no había usado en más de un año. A Andrew le encantaba ese vestido. Siempre me decía lo bien que me quedaba. Me acercaba, me decía que estaba preciosa. Pero dejé de usarlo porque, en algún momento, él dejó de notarlo. De elogiarme. De mirarme como si yo fuera alguien digno de ver. Me lo puse. Seguía quedando perfecto. Seguía viéndose bien. Me maquillé con cuidado. Ojos ahumados. Labial rojo. El tipo de maquillaje que requiere esfuerzo. Que dice que te importa cómo te ves. No lo hacía desde hacía meses. Quizá más. En algún punto dejé de intentarlo. De poner esfuerzo por un hombre que apenas me miraba. Peiné mi cabello en ondas suaves. Me puse unos tacones que estilizan las piernas. Añadí joyas simples, pendientes pequeños, un collar delicado. Cuando me miré en el espejo del baño, casi no me reconocí. No porque me viera diferente, sino porque la mujer que me miraba estaba despierta. Alerta. Viva. Parecía alguien que había dejado de esperar a que su vida empezara. Tomé mi bolso y revisé el teléfono. Las 6:30. 1 hora y media hasta encontrarme con Marcus. No me permití pensar demasiado en lo que estaba haciendo. No me permití cuestionarlo ni dudar. Simplemente salí de la casa, subí al coche y conduje hacia el centro de Seattle. Hacia The Nest. Hacia Marcus. Hacia lo que fuera que viniera después. Lo sorprendente no era que estuviera haciendo esto. Lo sorprendente era que no me sentía culpable en absoluto. Llegué a The Nest 15 minutos antes. Aparqué a 2 calles y me quedé un momento dentro del coche, con las manos aún sujetando el volante. ¿Qué estaba haciendo? Estaba a punto de entrar en un bar para ver a un hombre al que conocía desde hacía menos de 6 horas. Un hombre que me había mostrado pruebas de que mi marido me engañaba. Un hombre que me había mirado con esos ojos azul grisáceos intensos y me había dicho que olvidara a Andrew y pasara la noche con él. Esto no era propio de mí. Yo no hacía cosas impulsivas. Ni imprudentes. Pero la antigua yo, la que seguía reglas y tomaba decisiones responsables, había terminado casada con un hombre que le había mentido durante 7 meses. Quizá era momento de hacer algo distinto. Revisé mi reflejo en el retrovisor una última vez. Retoqué el labial. Respiré hondo. Y salí del coche antes de poder cambiar de opinión. El bar de Nest era exactamente el tipo de lugar que esperaba que Marcus eligiera. Elegante sin ser pretencioso. Ventanas de suelo a techo con vista a la bahía de Elliot. Ya suave sonando lo suficiente para crear ambiente sin opacar la conversación. Iluminación tenue que hacía que todo se sintiera íntimo, separado del mundo exterior. Vi a Marcus de inmediato. Apoyado en la barra, con vaqueros oscuros y una camisa azul marino entallada, con las mangas remangadas hasta los codos. La elegancia relajada de alguien que sabe lo bien que se ve sin esforzarse demasiado. Cuando me vio entrar, su expresión cambió por completo. No fue una sonrisa educada. Fue algo real. Placer genuino. Como si verme fuera la mejor parte de su día. ¿Cuándo fue la última vez que Andrew me miró así? No pude recordarlo. ¿De verdad viniste?, dijo Marcus cuando me acerqué. ¿Pensabas que no lo haría? Pensé que había un 50% de probabilidades de que volvieras a casa, enfrentaras a tu marido y decidieras que soy un loco que te abordó en Starbucks. Hizo una señal al camarero. Me alegra mucho que no lo hayas hecho. Si te soy sincera, dije, lo consideré. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Pensé en la caja de zapatos llena de recibos de hoteles. En el cuaderno donde registraba su aventura como si fuera un proyecto.
En los 7 meses de mentiras calculadas. Me di cuenta de que enfrentarlo no cambiaría nada. Él ya tomó su decisión. Ahora estoy tomando la mía. Algo cruzó por la expresión de Marcus. Tal vez comprensión. O reconocimiento. El camarero se acercó. Marcus pidió un whisky solo. Pedí un Old Fashioned porque me parecía el tipo de bebida que eliges cuando tu vida se está desmoronando y estás por encontrarte con un desconocido en un bar. Llevamos nuestras bebidas a un reservado en una esquina. La vista a través de las ventanas era impresionante. El skyline de Seattle brillando sobre el agua oscura, los ferries cruzando la bahía, la ciudad viva con luces y movimiento. Se veía tranquilo. Hermoso. Nada que ver con el caos que llevaba dentro. Entonces, dijo Marcus, acomodándose frente a mí, ¿cómo te sientes? Solté una risa. No pude evitarlo. Esa es una pregunta complicada. Justo, respondió, dando un sorbo a su whisky. Déjame reformularla. ¿Qué pasó después de que me fui de la cafetería? Le conté todo. Cómo rastreé la ubicación de Andrew hasta un apartamento en Queenan. Cómo volví a casa y revisé sus cosas. El cuaderno. Los recibos. La tarjeta de Elena. Marcus escuchó sin interrumpir. Su expresión fue cambiando mientras hablaba. Enojo, empatía, reconocimiento. Cuando terminé, negó lentamente con la cabeza. 7 meses, dijo. Elena me dijo que empezó hace 6 meses, en esa conferencia. Pero si encontraste recibos de hace 7 meses. También te mintió a ti, respondí. Al parecer. Terminó su whisky de un trago. Contraté al detective hace 3 semanas, después de encontrar el teléfono desechable. Confirmó la aventura, pero solo la rastreó hasta 6 meses atrás. Debería haberle pedido que investigara más. ¿Habría cambiado algo? Marcus lo pensó. Probablemente no. 6 meses, 7 meses, da igual. Los dos eligieron hacer esto. Mentirnos. Construir algo en secreto mientras nosotros estábamos en casa siendo fieles. La palabra fieles me golpeó más de lo que esperaba. Había sido fiel durante 5 años de matrimonio. A pesar de la distancia, del frío, del abandono. Nunca había considerado estar con otra persona. Háblame de Elena, dije, necesitando alejar la conversación de Andrew por un momento. Marcus se recostó en el asiento. Nos conocimos en la universidad. En la Universidad de Washington. Yo estudiaba arquitectura, ella derecho. Estuvimos juntos 6 años antes de casarnos. ¿Cómo era entonces? Ambiciosa. Decidida. Al principio me gustaba eso. Sabía lo que quería y lo buscaba. Hizo una pausa. Pero en algún momento, su ambición se convirtió en lo único que importaba. Posponía tener hijos porque quería ser socia primero. Trabajaba semanas de 70 horas. Dejó de cenar en casa. Dejó de preguntarme por mi día. Sonaba dolorosamente familiar. Yo quería formar una familia, continuó. Diseñar nuestra casa ideal, tener hijos, construir algo duradero. Elena quería la oficina en la esquina y su nombre en el membrete. Esos objetivos nos llevaron en direcciones opuestas hasta que nos convertimos en compañeros de piso con el mismo apellido. ¿Cuándo supiste que se había terminado? Pregunté. Si soy honesto, hace alrededor de 1 año. Pero seguí intentándolo. Proponía citas que ella no tenía tiempo para. Organizaba viajes que cancelaba. Intentaba hablar de tener hijos, y siempre lo descartaba. Me miró directamente. ¿Te suena? Demasiado. Nos quedamos en silencio un momento. El jazz sonaba suave. A nuestro alrededor, otras parejas hablaban y reían, viviendo sus vidas normales. El detective dijo que la aventura empezó en una conferencia legal, continuó Marcus. La empresa de Andrew y la de Elena tenían paneles. Se conocieron en un evento de networking, empezaron a hablar, intercambiaron números. ¡Qué romántico!, dije, sin poder evitar el tono amargo. Claro. Marcus hizo una señal al camarero para otra ronda.
Conectaron por sus carreras exigentes y sus parejas ausentes. Probablemente se unieron quejándose de lo difícil que es equilibrar trabajo y vida, y decidieron que la solución era acostarse juntos en lugar de, no sé, comunicarse con las personas con las que se casaron. El camarero trajo nuevas bebidas. Di un trago largo a mi Old Fashioned, dejando que el whisky me quemara la garganta. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Por qué esperaste 3 semanas para decírmelo? Encontraste la aventura, contrataste a un detective, conseguiste pruebas. ¿Por qué no enfrentaste a Elena? ¿O pediste el divorcio en silencio? ¿Por qué buscarme a mí? Marcus observó su vaso unos segundos antes de responder. Porque estaba cansado de ser el único que no sabía lo que pasaba en su propia vida. Elena llevaba meses mintiéndome, tomando decisiones sobre nuestro matrimonio sin mí. Quería darte la misma información. La misma elección. Hice una pausa. Pero hay algo más, ¿no? Sus labios se curvaron en esa sonrisa lenta que ya conocía. Eres perceptiva. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón? Venganza, dijo simplemente. Quería que Andrew y Elena supieran lo que se siente estar del otro lado. Llegar a casa y darse cuenta de que tu pareja no está esperando, no está siendo fiel mientras tú construyes una vida secreta. Debería haberme incomodado. Por lo calculado. Pero no fue así. Porque lo entendía perfectamente. ¿Y tú qué ganas con esto? Pregunté. Además de la venganza. Marcus se inclinó hacia adelante. La luz tenue hacía que sus ojos se vieran más oscuros, más intensos. Sinceramente, quería conocerte. Mi respiración se detuvo por un segundo. El informe del detective tenía tu nombre y tu dirección. Datos básicos. Pero quería saber quién eras realmente. La mujer a la que Andrew estuvo dispuesto a traicionar. La forma en que lo dijo, no con lástima ni curiosidad, sino con interés genuino, me dejó sin aire. ¿Y qué piensas ahora? Creo que Andrew es un idiota, dijo Marcus. Creo que tenía algo real y lo cambió por algo secreto. Y creo que mereces algo mejor que ser el plan de respaldo de alguien. Algo cambió en el aire entre nosotros. La conversación dejó de ser solo dolor compartido. Se volvió otra cosa. Algo cargado. Peligroso. Eléctrico. Me di cuenta de que me estaba inclinando hacia él sobre la mesa. De que su mano se había acercado a la mía. De que quería que cerrara esa distancia. Hannah, dijo en voz baja. Necesito que sepas que esto ya no es solo venganza para mí. Entonces, ¿qué es? Extendió la mano y tomó la mía. Su tacto era cálido. Intencional. Esta conversación, el hecho de que te conozco desde hace 6 horas y ya me siento más conectado contigo que con Elena en los últimos 2 años. Mi corazón latía con fuerza. Marcus. Sé que es una locura, continuó. Sé que nuestros matrimonios se están desmoronando. Sé que este es probablemente el peor momento posible. Pero no me arrepiento de haberte hablado hoy. Ni un segundo. Miré nuestras manos. Sus dedos entrelazados con los míos. La intimidad simple de ese gesto. Yo no me arrepiento de haber dicho que sí, susurré. Marcus sonrió. No era la sonrisa irónica de antes. Era algo real. Sincero. Vulnerable. Bien, dijo. Nos quedamos en el bar 1 hora más. Hablando de todo y de nada. De nuestras infancias. De nuestras carreras. De los sueños que teníamos antes de que la vida se complicara. De lo que aún queríamos, si alguna vez teníamos la oportunidad. Marcus me habló de su estudio de arquitectura. De cómo diseñaba viviendas accesibles para comunidades que lo necesitaban. De cómo Elena siempre pensó que debía dedicarse al desarrollo inmobiliario, donde estaba el dinero. Yo le hablé de mi trabajo en marketing. De la startup. De las largas horas. Y de cómo volcarme en el trabajo se había convertido en una forma de evitar volver a una casa vacía. Cerca de la medianoche, Marcus pagó la cuenta. Y salimos afuera. El aire de la noche era fresco y claro. El paseo junto al agua se extendía frente a nosotros, el agua oscura reflejando las luces de la ciudad.
¿Caminamos? Preguntó Marcus. Asentí. Caminamos por el muelle, lo suficientemente cerca como para que nuestros hombros se rozaran. Lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba de él. ¿Cuándo dejaste de ser feliz? Preguntó Marcus de repente. Lo pensé. De verdad lo pensé. No creo que haya sido un solo momento. Fue gradual, como ver un atardecer. ¿No notas que está oscureciendo hasta que ya estás en la sombra? Marcus se detuvo y se giró hacia mí. Exactamente eso, dijo. Así fue con Elena. Nos quedamos allí, en el muelle. El agua golpeaba suavemente los pilares. La ciudad vibraba a nuestro alrededor. Hannah, dijo Marcus en voz baja. Sé que esto es una locura. Nos conocimos esta tarde, pero no me arrepiento de nada. Yo tampoco, susurré. Dio un paso más cerca. Lo suficiente como para ver los destellos dorados en sus ojos. Lo suficiente como para sentir su respiración. ¿Puedo besarte? Debería haber dicho que no. Debería haberme apartado. Debería haber recordado que, técnicamente, seguía casada. Pero no quería hacerlo. Sí. Me besó. No fue un beso tímido ni dudoso. Fue seguro, profundo. Como si hubiera estado pensando en ello toda la noche. Le devolví el beso. Mis manos se apoyaron en sus hombros. Sus brazos rodearon mi cintura. Y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente, intensamente viva. Cuando nos separamos, ambos ligeramente sin aliento, Marcus apoyó su frente contra la mía. Ven a casa conmigo, dijo en voz baja. Debería haber dicho que no. Debería haberme detenido. Debería haber recordado que todo esto iba demasiado rápido. Pero no quería decir que no. Sí, susurré. El apartamento de Marcus estaba en South Lake Union, a unos 15 minutos en coche desde el muelle. No hablamos mucho durante el trayecto. Él conducía con una mano en el volante y la otra sosteniendo la mía sobre la consola central. El silencio era cómodo. Natural. Como si lo hubiéramos hecho 1000 veces antes. El edificio era moderno, de cristal y acero. El tipo de lugar donde viven profesionales jóvenes con éxito. Subimos en ascensor hasta el 8º piso. Marcus abrió la puerta y me hizo un gesto para que pasara primero. El loft era exactamente como lo imaginaba. Paredes de ladrillo visto. Ventanas de suelo a techo con vista a la ciudad. Líneas limpias, diseño cuidado. Planos arquitectónicos esparcidos sobre un gran escritorio en la esquina. Estanterías llenas de libros de diseño y novelas. Un espacio vivido, pero intencional. Es precioso, dije. Gracias. Diseñé la mayor parte del interior yo mismo. Marcus se acercó a la cocina. Vino, agua, ¿algo más fuerte? Agua está bien. Sirvió 2 vasos y los llevó al salón. Nos sentamos en el sofá, cerca pero sin tocarnos. A través de las ventanas, Seattle brillaba en la oscuridad. Bueno, dijo Marcus. Aquí estamos. Aquí estamos, repetí. Nos miramos. El peso de lo que habíamos hecho, de lo que estábamos haciendo, flotaba entre nosotros. Debería sentirme culpable, dije. Estoy casada. Acabo de pasar la noche con otro hombre, lo besé, vine a su casa, y no me siento culpable en absoluto. Yo tampoco, respondió Marcus. Y llevo 3 semanas pensando en esto. 3 semanas para decidir si la venganza valía la pena. Si involucrarte era justo. ¿Es justo? No lo sé. Dejó el vaso de agua sobre la mesa. Pero sé que lo que dije antes es cierto. Esto ya no es solo venganza. Quería conocerte porque pensé que merecías la verdad. Pero ahora que te conozco, me alegra haberlo hecho. Por razones que no tienen nada que ver con Andrew o Elena. Sentí el pecho cálido. Tenso. Como si algo dentro de mí estuviera creciendo. Cuéntame sobre Portland, dije, necesitando bajar la intensidad. Dijiste que creciste allí. Marcus sonrió levemente. Intentas cambiar de tema. Un poco. Está bien. Se recostó en el sofá.
Crecí en un barrio llamado Laurelhurst. Mis padres siguen viviendo en la misma casa. Llevan casados 42 años. Todavía se toman de la mano. Todavía se ríen de los chistes del otro. Pusieron el listón bastante alto para lo que debería ser un matrimonio. ¿Por eso intentaste tanto con Elena? Probablemente. Pensaba que si me esforzaba más, si era más paciente, más comprensivo, llegaríamos a lo que tienen mis padres. Pero ese tipo de conexión no se puede forzar. O está, o no está. Pensé en mis propios padres. Seguían casados. Funcionaban. Pero no había pasión. No había una conexión profunda. Convivían más de lo que realmente vivían juntos. Siempre quise algo más que lo que tenían mis padres. Dije. No eran infelices, pero tampoco estaban realmente presentes. Exacto, dijo Marcus. Como si se hubieran quedado sin cosas que decirse hace 20 años y hubieran decidido que el silencio era más fácil. ¿Eso era lo que te daba miedo de tu matrimonio? Preguntó. ¿Convertirte en ellos? Tal vez. Nunca lo había pensado así. Hice una pausa. Andrew y yo solíamos hablar durante horas. De todo. Libros, política, sueños, cosas sin importancia, y en algún momento dejamos de hacerlo. Y me convencí de que era normal, de que todas las parejas se quedan sin cosas que decir. No es normal, dijo Marcus. O al menos, no tiene por qué serlo. Mis padres siguen hablando, debatiendo, compartiendo cosas. Eso es lo que quería con Elena. Pero ella siempre estaba pensando en el trabajo, en su siguiente paso profesional. Yo me convertí en ruido de fondo en su vida. Hablamos hasta que el cielo empezó a aclararse. De recuerdos de infancia y dinámicas familiares. De aspiraciones profesionales y los compromisos que habíamos hecho. De las vidas que imaginamos, frente a las que realmente estábamos viviendo. Marcus me habló de su estudio de arquitectura. De cómo empezó como diseñador junior y llegó a ser socio. De su sueño de diseñar viviendas accesibles para comunidades que realmente lo necesitaban. De cómo Elena siempre pensó que eso era ingenuo. Que debía centrarse en proyectos de lujo, donde estaba el dinero. Yo le hablé de mi carrera en marketing. De cómo me volqué en el trabajo mientras mi matrimonio se desmoronaba. De cómo ser buena en mi trabajo se convirtió en un sustituto de ser feliz en casa. Alrededor de las 5 de la mañana, fuimos a su dormitorio. No para nada más. Solo para acostarnos. Para estar cerca de alguien que entendía lo que se siente ver cómo un matrimonio muere lentamente. Nos quedamos entrelazados entre las sábanas mientras la luz del amanecer entraba por las ventanas. Su brazo rodeándome. Mi cabeza sobre su pecho. Ambos agotados, pero sin querer dormir. ¿Cuándo vas a decírselo a Andrew? Preguntó Marcus en voz baja. Había estado evitando pensar en eso. Pero no podía hacerlo para siempre. Hoy, dije. Esta mañana. Ya no voy a seguir fingiendo. ¿Quieres que vaya contigo? Lo consideré. Tener a Marcus allí lo haría más fácil en cierto modo. Pero esto era algo que tenía que hacer sola. No, pero gracias. Marcus me atrajo más hacia él. Pase lo que pase, tienes mi número. Úsalo. A cualquier hora. ¿En serio? Asentí contra su pecho. Alrededor de las 7, me obligué a levantarme. Busqué mi bolso. Revisé el teléfono. 3 llamadas perdidas de Andrew. 2 mensajes. ¿Dónde estás? Me estoy preocupando. Llámame. Casi me reí. ¿Preocupado? Como si tuviera derecho a preocuparse después de 7 meses de mentiras. Respondí, me quedé en casa de Rebecca. Necesitaba espacio para pensar. Vuelvo pronto. Su respuesta llegó en segundos. Ok. Nos vemos pronto. No estás bien. No, ¿qué pasó? Solo ok. Como si yo fuera una cita más en su agenda. Marcus me llevó de vuelta al Starbucks donde todo había empezado. Menos de 24 horas antes. Yo había estado sentada en esa misma mesa pensando que mi mayor problema era un marido distante.
Ahora sabía la verdad. Y tenía que enfrentarla. Gracias, dije antes de bajar del coche. Por decírmelo, por anoche, por todo. Marcus tomó mi mano. No me agradezcas todavía. Esto se va a poner complicado. Lo sé. Pero estás haciendo lo correcto. Enfrentarlo. No dejar que siga mintiendo. Asentí, apreté su mano una vez y salí del coche. Caminé hasta el mío. El trayecto de vuelta a Ballard se sintió irreal. Como si estuviera flotando fuera de mi cuerpo, observándome hacer todo en automático. Aparcar en la entrada. Caminar hasta la puerta. Girar la llave. Andrew estaba en la cocina, preparando café. Llevaba el traje que le había regalado por su cumpleaños. Azul marino. Perfectamente entallado. Apenas levantó la vista del teléfono cuando entré. ¿Cómo está Rebecca?, preguntó sin mirarme. Dejé el bolso sobre la encimera. Respiré hondo. No lo sé, respondí. No me quedé con Rebecca. Eso llamó su atención. Levantó la mirada. Confusión en su rostro. ¿Qué? Me quedé con Marcus, dije con calma. El marido de Elena. Ya sabes, la mujer con la que te has estado acostando durante los últimos 7 meses. Toda la sangre desapareció de su cara. El teléfono se le cayó de la mano, golpeando la encimera. Hannah, no. Levanté una mano. No quiero explicaciones. No quiero disculpas. No quiero oír que no significó nada o que aún me quieres. Solo quiero el divorcio. La palabra quedó suspendida entre nosotros. Pesada. Definitiva. Andrew abrió la boca, pero no salían palabras. Parecía genuinamente sorprendido. Como si nunca hubiera considerado la posibilidad de que lo descubrieran. Como si realmente hubiera creído que podía vivir 2 vidas al mismo tiempo indefinidamente. ¿Cómo? Empezó. Marcus me encontró, dije. Me mostró fotos. Me contó todo. Y luego volví a casa y encontré el resto por mi cuenta. El cuaderno en tu mesita. La caja de zapatos con recibos de hoteles. La tarjeta de Elena. El rostro de Andrew pasó de pálido a gris. ¿Revisaste mis cosas? Casi me reí. ¿Eso es lo que te preocupa? ¿Que invadí tu privacidad? Hannah, por favor. Su voz se quebró. Podemos arreglar esto. Fue un error. Estaba confundido. Ella no significa nada. Basta, dije con firmeza. Simplemente basta. Pasé a su lado y fui hacia el dormitorio. Él me siguió, las palabras saliendo atropelladas. Que estaba estresado. Que el trabajo lo superaba. Que había cometido un error terrible. Que me amaba. Que haría lo que fuera para arreglarlo. Terapia de pareja. Terapia individual. Un nuevo comienzo. Lo que yo quisiera. Saqué una maleta del armario y empecé a guardar cosas. Solo mi ropa. Mis objetos personales. Lo que era claramente mío. No quería nada que hubiéramos comprado juntos. No quería recordatorios de una vida construida sobre mentiras. Hannah, por favor, suplicó Andrew. No hagas esto. Podemos arreglarlo. Voy a terminar con Elena. Dejaré mi trabajo si hace falta. Haré lo que sea. Cerré la maleta. Me giré hacia él. Tuviste 7 meses para elegirme, dije en voz baja. 7 meses para decidir que nuestro matrimonio valía la pena. La elegiste a ella cada día. Ahora yo me elijo a mí. Pero te amo. No, respondí. Amas la idea de tenerme como respaldo. Alguien a quien volver cuando Elena está ocupada. Alguien que te haga sentir buena persona. Pero no me amas de verdad. Si lo hicieras, nunca habrías hecho esto. El rostro de Andrew se desmoronó. ¿Entonces eso es todo? ¿Te rindes? No me estoy rindiendo, dije, tomando la maleta. Tú ya lo hiciste. Yo solo lo estoy reconociendo. Caminé hacia la puerta. Andrew me agarró del brazo. Dijiste que te quedaste con Marcus, dijo, con un tono más duro. El marido de Elena.
¿Qué significa eso? Miré su mano en mi brazo. Luego su cara. Significa exactamente lo que crees. Me solté y salí de la casa. Del matrimonio. De la vida que había estado intentando salvar. Andrew gritó mi nombre. Me siguió hasta la entrada. Pero yo ya estaba metiendo la maleta en el coche. Ya estaba subiendo. Ya estaba arrancando. En el retrovisor lo vi de pie en la entrada. Perdido. Más pequeño de lo que lo había visto nunca. No me sentía culpable. Ni triste. Solo. Libre. Conduje sin un destino claro. Solo lejos. Lejos de Andrew. Lejos de esa vida. Lejos de la persona que había estado fingiendo ser. El teléfono empezó a sonar casi de inmediato. Rechacé la llamada. Volvió a sonar. La rechacé otra vez. Luego empezaron los mensajes. Por favor, vuelve. Tenemos que hablar. Lo siento. Haré lo que sea. No tires 5 años por un error. ¿Un error? Como si 7 meses de engaño calculado fueran un simple fallo. Puse el teléfono en silencio y seguí conduciendo. Terminé en una cafetería en Freeman que no conocía. Me senté en un reservado con un café con leche que casi no toqué. Intentando averiguar qué venía después. No podía volver a esa casa. Cada habitación estaba llena de recuerdos que ahora eran veneno. La cocina. El dormitorio. El salón. Todo parecía evidencia de una mentira hermosa. Saqué el teléfono y abrí una aplicación inmobiliaria. Empecé a buscar apartamentos. Algo pequeño. Temporal. Un lugar donde caer mientras decidía mis próximos pasos. Encontré un piso de una habitación en Capitol Hill. Disponible de inmediato. Contrato de 6 meses. Cerca del trabajo. Cerca del Starbucks donde todo había empezado menos de 48 horas antes. Llamé al propietario. Agendé una visita para esa misma tarde. Firmé el contrato 2 horas después. Esa misma noche ya tenía nueva dirección. Y ningún mueble, excepto lo que llevaba en la maleta. Le escribí a Rebecca. ¿Puedes ayudarme a traer algunas cosas mañana? Dejé a Andrew. Su respuesta llegó en segundos. Dios mío. Sí. Voy ahora mismo. ¿Dónde estás? Le envié la dirección. 20 minutos después, estaba llamando a la puerta de mi apartamento vacío con comida tailandesa y una botella de vino. Habla, dijo, dejando la comida en la encimera. Cuéntamelo todo. Y lo hice. Le conté cómo Marcus apareció en la cafetería. La foto de Andrew y Elena. Volver a casa. Encontrar las pruebas. Enfrentar a Andrew. Irme. No le conté que había pasado la noche en el apartamento de Marcus. Eso era demasiado complicado. Demasiado reciente. Rebecca escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me abrazó con fuerza. Estoy orgullosa de ti, dijo. ¿Por qué? Por elegirte a ti. Podrías haberte quedado. Podrías haber intentado arreglarlo. Podrías haber dejado que Andrew te convenciera de que era tu culpa. En cambio, te fuiste. Eso requiere valor. Sus palabras significaron más de lo que ella sabía. Había pasado 5 años intentando ser la esposa perfecta. Intentando arreglar lo que estaba roto. Intentando hacer feliz a Andrew a costa de mi propia felicidad. Elegirme a mí misma se sentía revolucionario. Rebecca me ayudó a hacer una lista de lo que necesitaba de la casa. Lo esencial. Lo que no podía dejar atrás. Acordamos volver al día siguiente, cuando Andrew estuviera en el trabajo. Esa noche dormí en un colchón inflable en mi apartamento vacío. Debería haberse sentido deprimente. Pero se sentía como libertad. A la mañana siguiente, Rebecca y yo volvimos a la casa. El coche de Andrew no estaba. Usé mi llave para entrar. Por un momento pensé que habría cambiado las cerraduras. Pero no. La casa se sentía distinta a la luz del día. Más pequeña. Menos importante. Trabajamos rápido. Cargamos mi ropa, libros,
portátil y objetos personales en el coche de Rebecca. No me llevé muebles. Ni fotos de la boda. Ni nada compartido. Solo lo que era mío. Cuando estábamos cargando la última caja, el coche de Andrew entró en la entrada. Se me encogió el estómago. ¿Quieres que me encargue yo? Preguntó Rebecca, protectora. No, dije. Yo puedo. Andrew salió del coche lentamente. Tenía mal aspecto. Traje arrugado. Ojeras. Como si no hubiera dormido. Bien, pensé. Que sienta sea una parte de lo que yo sentí. Hannah, dijo. Por favor, ¿podemos hablar? No hay nada que hablar, respondí, cerrando el maletero. Terminé con Elena, dijo desesperado. Esta mañana. Le dije que se acabó. Que quiero arreglar mi matrimonio. Lo miré. De verdad lo miré. El hombre que había amado. El hombre con el que me casé. El hombre que me mintió durante 7 meses. Terminaste con ella porque te descubrieron, dije. No porque quisieras. Si Marcus no me hubiera encontrado, seguirías viéndola. Eso no es cierto. Sí lo es, lo interrumpí. Y aunque la hayas dejado, eso no cambia lo que hiciste. Me hiciste dudar de mí misma. Me hiciste sentir loca por notar que algo iba mal. Eso no es amor, Andrew. Eso es manipulación. Su rostro se quebró. Te amo. Cometí un error. No tires 5 años. Tú los tiraste, dije. No yo. Subí al asiento del copiloto. Rebecca encendió el motor. Andrew se quedó en la entrada viéndonos irnos. En el espejo lateral se veía pequeño. Derrotado. No sentí nada. Ni satisfacción. Ni pena. Solo ese vacío extraño que deja el cierre. Durante la semana siguiente, fui amueblando poco a poco mi apartamento. Cosas básicas de IKEA. Una cama. Un sofá pequeño. Una mesa. Nada lujoso. Solo funcional. Marcus me escribía todos los días. Nunca insistente. Solo preguntando cómo estaba, ofreciendo apoyo si lo necesitaba. Nos vimos para tomar café 4 días después de que dejé a Andrew. Un lugar neutral en Capitol Hill. No el Starbucks donde nos conocimos. Un sitio nuevo. ¿Cómo lo estás llevando? Preguntó Marcus. Sinceramente, mejor de lo que esperaba, respondí. El apartamento es pequeño. Los muebles son feos, pero es mío. Sin el equipaje emocional de nadie más. Sin mentiras. Solo espacio para respirar. Marcus sonrió. Te entiendo. Después de separarme de Elena, sentí lo mismo. Como si por fin pudiera pensar con claridad. ¿Has hablado con ella? Pregunté. Me llamó después de que Andrew terminó con ella. Quería saber si yo te había contado todo. Dio un sorbo a su café. Le dije que sí. Me llamó vengativo. Dijo que destruí su relación por despecho. ¿Le dijiste que Andrew también estaba casado? Sí. Afirmó que al principio no lo sabía, y que cuando se enteró ya estaba demasiado involucrada. Marcus negó con la cabeza. No sé si le creo. Pero ya no importa. Presenté la demanda de divorcio la semana pasada. ¿Cómo se lo tomó? Como era de esperar. Enfado, reproches, acusaciones de que me rendí demasiado rápido. Me miró a los ojos. Pero no me rendí. Ella lo hizo cuando eligió mentir. Cuando lo eligió a él. Nos quedamos en silencio un momento. Un silencio cómodo. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo Marcus. Claro. ¿Estás saliendo conmigo porque quieres, o porque intentas hacerle daño a Andrew? Era una pregunta justa. Honesta. Del tipo que alguien que ha sido traicionado necesita hacer. Al principio, quizá había algo de venganza, admití. Pero ahora estoy aquí porque quiero estarlo. Porque hablar contigo es fácil. No tengo que fingir ni aparentar. Marcus extendió la mano y tomó la mía. Bien. Porque no me interesa ser parte del plan de venganza de nadie. Quiero que esto sea real. Yo también.
A partir de ahí empezamos a vernos con regularidad. Cafés. Paseos por distintos barrios de Seattle. Cenas en restaurantes tranquilos donde podíamos hablar durante horas sin interrupciones. Marcus me habló de sus padres en Portland. De sus 42 años de matrimonio. De cómo todavía se tomaban de la mano, se reían juntos. De cómo habían sido un ejemplo de lo que puede ser una relación cuando ambos están presentes de verdad. Yo le hablé de mis padres en Spokane. De su matrimonio funcional, pero sin pasión. De cómo convivían más de lo que realmente vivían. De cómo yo quería algo diferente. Más conexión. Ambos estábamos aprendiendo que queríamos de verdad. No lo que creíamos que debíamos querer. No lo que otros esperaban. Sino lo que se sentía auténtico. 3 semanas después de dejar a Andrew, Rebecca insistió en conocer a Marcus. Nos invitó a los dos a un brunch en su lugar favorito en Fremont. Yo estaba nerviosa. Rebecca era muy protectora. Si no le gustaba Marcus, me lo diría sin filtro. Marcus llegó puntual. Vestido de forma casual pero cuidada. Le dio la mano a Rebecca. Le preguntó por su trabajo como enfermera pediátrica. La escuchó cuando hablaba de sus pacientes. La hizo reír con una historia sobre un proyecto de arquitectura que salió fatal. A mitad del brunch, Marcus se disculpó para ir al baño. En cuanto se alejó, Rebecca se inclinó hacia mí. Vale, dijo. Es absurdamente atractivo. Venía preparada para odiarlo por cómo empezó todo, pero parece auténtico. ¿Tú crees? Te mira como si fueras lo más importante del mundo. Como si fueras la persona más interesante que ha conocido. Me apretó la mano. Andrew nunca te miró así. Ni siquiera al principio. Sentí el pecho cálido. Me gusta mucho. Se nota. Pero ve con cuidado. Aún te estás reconstruyendo. Asegúrate de hacerlo por las razones correctas. Lo estoy haciendo, dije. Te lo prometo. Cuando Marcus volvió, los tres hablamos como si nos conociéramos de toda la vida. Rebecca contó anécdotas vergonzosas de la universidad. Marcus compartió historias de clientes complicados. Al final del brunch, Rebecca me apartó. Te hace bien, dijo. Tiene mi aprobación. Eso importó más de lo que quería admitir. Cuando Marcus y yo caminábamos hacia nuestros coches, tomó mi mano. Tu amiga es increíble. A ella también le gustas. Me alegra. Porque su opinión te importa, y lo que te importa a ti, me importa a mí. Me detuve. Lo miré. Marcus, esto es real para mí. Necesito que lo sepas. Me acercó hacia él. Para mí también lo es. Nos quedamos ahí, en la acera. 2 personas reconstruyéndose entre los restos. 2 personas eligiendo la honestidad por encima de la comodidad. Y por primera vez en años, sentí que estaba exactamente donde tenía que estar. Sus palabras quedaron flotando entre nosotros. Lo que te importa a ti, me importa a mí. Sonaba como una promesa. Algo sólido. Algo a lo que podía aferrarme. Vamos, dijo Marcus, apretando mi mano suavemente. Te llevo a casa. ¿Casa? Mi pequeño apartamento en Capitol Hill. Casi sin muebles. Pero mío. Y escuchar a Marcus llamarlo hogar hizo que dejara de sentirse temporal. Menos como un escondite. Más como un lugar que estaba construyendo. 3 semanas después, Marcus me llamó un jueves por la noche. Su voz sonaba distinta. Más tensa. Más controlada. Hoy presenté el divorcio, dijo. Lo hice oficial. ¿Cómo te sientes? Aliviado, enfadado, todo a la vez. Hizo una pausa. Mi abogado fue minucioso. Presentó todo. Las fotos, los recibos, la cronología. El abogado de Elena intentó decir que no era relevante porque Washington es un estado sin culpa, pero queríamos dejar todo claro. ¿Para qué? Porque su firma tiene políticas estrictas de conducta profesional. Y, al parecer, Andrew trabajaba con varios de sus clientes, o trabajaba. Su tono tenía algo oscuro. No exactamente satisfacción.
Más bien una aceptación fría. Su empresa se enteró de la aventura. La llamaron a una reunión con los socios. ¿Y qué pasó? Le dieron una opción: renunciar voluntariamente con indemnización, o ser despedida por violaciones éticas sin nada. Me senté en el sofá. La despidieron. Técnicamente renunció, pero fue forzado. Intentó pelearlo, amenazó con demandar por discriminación, pero tenían pruebas. Documentación de que había comprometido relaciones con clientes y puesto en riesgo a la firma. Marcus exhaló lentamente. Eligió la indemnización. No supe qué decir. Una parte de mí se sentía reivindicada. Elena había contribuido a destruir mi matrimonio. Y ahora enfrentaba consecuencias. Pero otra parte, la parte que había estado donde ella estaba ahora, viendo cómo su vida se desmoronaba, solo se sentía cansada. ¿Cómo te hace sentir? Pregunté. Pensé que me sentiría bien, admitió. Como si se hubiera hecho justicia. Pero la verdad, solo estoy agotado. Todo esto es agotador. Lo sé. Nos quedamos en silencio. Un silencio cómodo. De esos que solo existen cuando dos personas se entienden sin palabras. A Andrew tampoco le está yendo bien, dije. Rebecca escuchó por su red de contactos que lo descartaron para el ascenso a vicepresidente por el que estaba trabajando. Por la aventura. Oficialmente no. Claro, añadí. Dijeron que era por liderazgo y criterio profesional. Pero todos saben la razón real. Jugueteé con un hilo del sofá. Al parecer, en su empresa no ven con buenos ojos las aventuras que generan mala imagen pública. Marcus soltó un sonido que podría haber sido una risa. Curioso cómo funciona eso. Piensan que pueden mentir, engañar, y que no habrá consecuencias. Hasta que la realidad les alcanza. Durante los meses siguientes, recibí algunas actualizaciones sobre Andrew a través de conocidos en común. Intentó mantenerse en su empresa. Bajó la cabeza. Trabajó más horas. Pero el daño a su reputación ya estaba hecho. 6 meses después de que lo dejé, Rebecca me escribió. Escuché que Andrew renunció. Se fue a una empresa más pequeña en Tecoume. Mucho menos sueldo. Me quedé mirando el mensaje un buen rato. Intenté sentir algo. Satisfacción. Compasión. Justificación. Pero no sentí nada. Solo una especie de vacío distante. Como si fuera la historia de un desconocido. Bien por él, respondí. Y lo decía en serio. Sin sarcasmo. Había tomado sus decisiones. Y ahora estaba viviendo con ellas. Eso ya no tenía nada que ver conmigo. Marcus y yo llevábamos viéndonos 8 meses cuando ocurrió. El momento que, en el fondo, había estado temiendo y esperando. Estábamos en un restaurante en Belton. Un italiano elegante que Marcus quería probar. Hablábamos de su último proyecto, el diseño de un centro comunitario en el sur de Seattle. Entonces los vi. Andrew y Elena. Sentados en una mesa al otro lado del salón. Se me encogió el estómago. Marcus notó mi expresión de inmediato. Siguió mi mirada. Su mandíbula se tensó. «Podemos irnos», dijo en voz baja. «No», respondí. «Llegamos primero. Nos quedamos». Marcus tomó mi mano bajo la mesa. Su contacto era firme. Estable. Me obligué a mirar otra vez. A observarlos de verdad. No se tocaban. No se inclinaban el uno hacia el otro. Estaban sentados frente a frente con el lenguaje corporal de dos personas que soportan una cena, en lugar de disfrutarla. Elena se veía más delgada. El cabello recogido con rigidez. Llevaba un blazer, aunque claramente era una cena informal. Como si estuviera armada. Protegiéndose. Andrew parecía cansado. Mayor. La seguridad que siempre había tenido había sido reemplazada por algo más apagado. Hablaban, pero no parecía una conversación amable. Elena tenía una expresión dura. Andrew, defensiva. No parecen felices, observó Marcus. No, dije. No lo parecen. Terminamos de cenar.
La comida estaba excelente. Pero apenas la probé. Era demasiado consciente de ellos al otro lado del salón. Demasiado consciente de lo surrealista de ese momento. Cuando Marcus y yo nos levantamos para irnos, Andrew levantó la vista. Nuestros ojos se cruzaron. Su rostro se quedó sin color. Le dijo algo a Elena. Ella se giró. Nos vio. Y su expresión se volvió fría. Furiosa. La mano de Marcus se apoyó en mi espalda baja, guiándome hacia la salida. Pero Andrew se levantó. Y caminó hacia nosotros. Hannah, dijo. ¿Podemos hablar? Elena se quedó sentada, observando con los ojos entrecerrados. Miré a Andrew. Este hombre que había amado. Con quien me había casado. Que me había mentido durante 7 meses. Se veía, más pequeño. Como si algo dentro de él se hubiera vaciado. No hay nada que hablar, dije con calma. Yo solo. Miró a Marcus. Luego a mí. Quiero que sepas que lo siento. Por todo. Fui egoísta, estúpido, y destruí lo mejor que tenía. Una parte de mí quiso darle la razón. Hacerle sentir el peso de lo que había hecho. Pero eso habría requerido que me importara más de lo que me importaba. Lo aprecio, dije. Pero ya seguí adelante. Tú también deberías hacerlo. Sus ojos volvieron a Marcus. A su mano en mi espalda. ¿Con él? Eso ya no es asunto tuyo. El rostro de Andrew se quebró ligeramente. Como si aún se aferrara a la esperanza de que algún día lo perdonaría. De que podríamos volver. Pero eso nunca iba a pasar. Adiós, Andrew. Marcus y yo salimos. El aire fresco de la noche se sintió como alivio. ¿Estás bien? Preguntó Marcus. Sí. Y lo decía en serio. No sentía nada. Ni rabia. Ni dolor. Solo, nada. Como cruzarte con alguien que conociste hace mucho tiempo. Marcus me atrajo hacia él. Eso es crecimiento, dijo. Significa que de verdad has pasado página. No solo lo dices, lo has hecho. Caminamos hacia su coche en silencio. Un silencio cómodo. Ya dentro, Marcus se giró hacia mí. Por lo que vale, es un idiota por perderte. Sonreí. Eres parcial. Totalmente. Pero también tengo razón. Unas semanas después, Rebecca me llamó con noticias. Al parecer, la relación de Andrew y Elena se está desmoronando, dijo sin rodeos. Yo estaba en mi apartamento, preparando la cena. Puse el teléfono en altavoz y seguí cortando verduras. ¿Qué pasó? Resulta que la emoción solo existía cuando era secreto. Ahora que están solteros y pueden estar juntos abiertamente, la realidad llegó. Discuten constantemente. Por dinero. Por trabajo. Por de quién es la culpa de todo. Interesante. Elena culpa a Andrew por ser descuidado. Dice que por su culpa los descubrieron y lo perdieron todo. Andrew culpa a Elena por ser demasiado ambiciosa, por no estar satisfecha con lo que tenían. Lo pensé. 2 personas que habían destruido sus matrimonios por una fantasía. Que construyeron algo sobre mentiras, momentos robados y la emoción de lo prohibido. Claro que no podía sobrevivir a la luz del día. Se están dando cuenta de que lo que tenían no era real, dije. Era solo una vía de escape de sus problemas. Y ahora que es su única realidad, no es suficiente. Exacto, dijo Rebecca. El karma está trabajando horas extra. Pensé en esa palabra. Karma. Como si el universo equilibrara las cosas. Pero no era karma. Eran consecuencias. Resultados naturales de decisiones. Andrew y Elena eligieron mentir. Eligieron lo secreto en lugar de lo real. Eligieron la fantasía en lugar del trabajo duro de una relación de verdad. Y ahora estaban descubriendo que lo que habían construido no podía sostenerse. No tenía peso. No podía durar. No era lo que parecía cuando era emocionante, oculto, prohibido. Ni siquiera me siento satisfecha, admití. Solo, distante. Como si estuviera pasando en la vida de otras personas.
Porque ya lo superaste, dijo Rebecca. De verdad. Estás construyendo algo real con Marcus. Algo honesto. Lo de ellos siempre iba a caer. Y tenía razón. Lo que Marcus y yo teníamos no estaba construido sobre secretos, sino sobre honestidad. Sobre elegirnos sabiendo todo. Sobre mostrarnos tal como somos. Esa noche se lo conté a Marcus. Estábamos en su apartamento, cocinando juntos. Se había vuelto nuestra rutina. Turnarnos entre nuestras casas. Crear pequeños rituales. ¿Cómo te hace sentir? Preguntó, removiendo la salsa. Nada. Quizá un poco de tristeza. Porque destruyeron tanto por algo que nunca iba a durar. Marcus apagó el fuego. Se acercó a donde yo estaba sentada. Nosotros no somos ellos, dijo. Lo sé. Lo que estamos construyendo es diferente. Mejor. Real. Lo miré. Este hombre que había entrado en mi vida de la forma más inesperada. Que me dio la verdad cuando estaba rodeada de mentiras. Lo sé, repetí. Y lo sabía. Marcus me atrajo hacia él en su cocina. La pasta enfriándose sobre la encimera. Lo que estamos construyendo es diferente, había dicho. Mejor. Real. Y tenía razón. En los meses siguientes, lo nuestro dejó de sentirse nuevo y frágil. Empezó a sentirse como hogar. Creamos rutinas. Domingos por la mañana en el mercado de Ballard. Miércoles cocinando juntos. Viernes probando restaurantes nuevos o quedándonos en casa con vino y conversaciones que duraban hasta medianoche. Hablábamos de todo. De nuestras infancias. De nuestros matrimonios fallidos. De lo que habíamos aprendido. De lo que queríamos para el futuro. Marcus me habló de sus sueños con su estudio de arquitectura. De asumir más proyectos comunitarios. De diseñar espacios que ayudaran a las personas, no solo que generaran dinero. Yo le hablé de mis ambiciones profesionales. De la idea de abrir mi propia consultora de marketing algún día. De trabajar con empresas alineadas con mis valores. Estábamos construyendo algo. No solo una relación. Una vida. Un año después de aquel encuentro en Starbucks, Marcus mencionó conocer a mis padres. Se acerca Acción de Gracias, dijo. Estábamos en su apartamento, cada uno con su portátil en extremos opuestos del sofá, nuestros pies tocándose en el centro. ¿Qué sueles hacer? Normalmente voy a Spokane. A ver a mis padres. Levanté la vista de la pantalla. ¿Por qué? Porque quiero ir contigo. Sentí el pecho apretarse. No de ansiedad. De algo más cálido. ¿Quieres conocer a mis padres? Quiero ser parte de tu vida, dijo Marcus. De toda. No solo de la parte que ocurre en Seattle. Así que fuimos a Spokane para Acción de Gracias. 5 horas conduciendo por el este de Washington, viendo cómo el paisaje cambiaba de bosques verdes a colinas onduladas y luego a tierras agrícolas planas. Mi madre había estado escéptica cuando le conté sobre el divorcio. Preocupada de que estuviera cometiendo un error. De lo que diría la gente. Le caía bien Andrew. Pensaba que éramos la pareja perfecta. Pero cuando conoció a Marcus, cuando vio cómo ayudaba a entrar las bolsas de la compra, cómo le hacía preguntas sinceras sobre su jardín, cómo me hacía reír en la cocina mientras preparábamos verduras, sus dudas desaparecieron. Mi padre me llevó a un lado después de la cena, mientras Marcus ayudaba a mi madre con los platos. Es bueno para ti, dijo. Se te ve feliz. De verdad feliz. Lo estoy. No me había dado cuenta de cuánto tiempo hacía que no te veía así. Continuó. Estos últimos años con Andrew. Estabas apagada. Como si estuvieras esforzándote mucho por parecer bien, pero no lo estabas. Sus palabras me golpearon más de lo que esperaba. No me había dado cuenta de cuánto había estado fingiendo. Cuánta energía había invertido en mantener la apariencia de un matrimonio feliz, mientras me asfixiaba en silencio. Estaba fingiendo, admití. Durante mucho tiempo. No quería aceptar que mi matrimonio estaba fallando. No quería admitir que me había equivocado. Mi padre apretó mi hombro.
No fue un error. Simplemente no funcionó. Y está bien. Lo importante es que tuviste el valor de irte cuando lo necesitabas. Esa noche, de regreso a Seattle, Marcus tomó mi mano. Tus padres son increíbles, dijo. A ellos también les gustaste. Estaba nervioso, admitió. Sé cómo empezó todo esto. Sé cómo suena desde fuera. Un hombre descubre que su esposa le engaña, encuentra a la otra mujer y la convence de salir con él. Parece una historia de venganza. Lo fue, dije. Al principio, asintió Marcus. Pero luego se convirtió en otra cosa. En algo real. Y me preocupaba que tus padres solo vieran el inicio, y no lo que somos ahora. ¿Y qué somos ahora? Marcus me miró un segundo antes de volver la vista a la carretera. Algo que nunca pensé que volvería a tener. Una relación real con alguien que me ve de verdad. ¿Con quién puedo ser honesto? Yo siento lo mismo. Bien, dijo. Porque no pienso dejarte ir. 6 meses después, se terminó el contrato de alquiler de mi apartamento en Capitol Hill. Había estado evitando decidir si renovarlo o buscar algo más grande. El apartamento había cumplido su función. Un lugar donde aterrizar. Donde reconstruirme. Donde descubrir quién era fuera de mi matrimonio con Andrew. Pero siempre se había sentido temporal. Como una estación de paso. No un destino. Marcus y yo estábamos cenando en su apartamento cuando lo mencionó. Tu contrato termina el mes que viene, dijo. Sí. He estado pensando en buscar algo nuevo. Marcus dejó el tenedor. ¿O podrías mudarte aquí? Lo miré. ¿Estás seguro? Hannah, ya estás aquí 5 noches a la semana. Tu cepillo de dientes está en mi baño. Tu ropa está en mi armario. En la práctica ya vivimos juntos. Eso es diferente a hacerlo oficial. Lo sé, dijo. Por eso te lo estoy pidiendo. No porque sea conveniente. No por dinero. Sino porque no puedo imaginar despertarme en un lugar donde tú no estés. Porque quiero que este sea nuestro espacio. No mío, nuestro. Sentí lágrimas en los ojos. De las buenas. Sí, dije. Claro que sí. Mudarnos juntos fue natural. Pintamos las paredes del loft en un gris cálido. Colgamos mis cuadros junto a sus planos arquitectónicos. Mezclamos nuestras colecciones de libros. Creamos un espacio que se sentía como ambos. Una noche, mientras desempaquetábamos la última caja en la cocina, Marcus me abrazó por detrás. Gracias, dijo. ¿Por qué? Por decir que sí. Aquella primera noche. Por arriesgarte con algo completamente loco. Me giré en sus brazos. Miré su rostro. Este hombre que había entrado en mi vida de la forma más inesperada. La mejor decisión que tomé, dije. Y lo decía en serio. 2 años después de aquel primer beso en el muelle, Marcus me llevó de vuelta a ese mismo lugar. Era de noche. El skyline de Seattle brillaba sobre el agua. El aire era fresco y claro. Igual que aquella primera vez. ¿Por qué estamos aquí? Pregunté, aunque ya lo intuía. Marcus tomó mis manos. Porque aquí fue donde todo cambió para nosotros. Donde dejamos de ser 2 personas atrapadas en matrimonios que se hundían, y empezamos a ser otra cosa. Soltó mis manos. Se arrodilló. Se me cortó la respiración. Sé que todo empezó en el caos, dijo, sacando una pequeña caja de su bolsillo. Sé que nos conocimos de la peor manera. Sé que entré en tu vida y lo cambié todo sin pedir permiso. Marcus. Pero entre los restos, continuó, encontré lo mejor que me ha pasado. Eres honesta. Valiente. Te elegiste a ti misma cuando habría sido más fácil quedarte y seguir fingiendo. Abrió la caja. Dentro había un anillo. Sencillo. Elegante. Con una piedra que reflejaba las luces de la ciudad. Quiero pasar el resto de mi vida eligiéndote, dijo, con la voz ligeramente temblorosa. Cásate conmigo, Hannah. No para reemplazar lo que perdimos, sino para construir algo mejor. Dije que sí.
Entre lágrimas. Lágrimas felices. De las que había olvidado que existían. Marcus deslizó el anillo en mi dedo. Se levantó. Me besó. Un beso que se sentía como una promesa. Nos casamos 6 meses después. En un jardín botánico en Columbia City. Una ceremonia pequeña. Solo amigos cercanos y familia. Flores por todas partes. Luz natural entrando por el invernadero. Rebecca estuvo a mi lado como dama de honor. Llorando de emoción durante toda la ceremonia. El mejor amigo de Marcus de la universidad estuvo junto a él, sonriendo como si nunca lo hubiera visto tan feliz. Mis padres en primera fila. Mi madre llorando. Mi padre sonriendo. Los padres de Marcus me recibieron como si siempre hubiera sido parte de la familia. Dijeron que habían estado preocupados por él durante su matrimonio con Elena. Que agradecían que hubiera encontrado a alguien que realmente lo viera. En la recepción, Rebecca me apartó. «Te ves feliz», dijo. «Pero feliz de verdad». «Lo soy. Estoy orgullosa de ti. Por dejar a Andrew. Por elegirte. Por construir esto. No lo habría logrado sin ti». «Sí lo habrías hecho», dijo. «Pero me alegra haber estado contigo en el proceso». Más tarde, Marcus y yo estábamos en la pista de baile. Música suave. Sus brazos rodeándome. Nuestros amigos y familia mirándonos con alegría. «¿En qué piensas?», susurró. «En que mi vida no se parece en nada a lo que había planeado», dije. «Y no cambiaría nada. Ni siquiera el inicio caótico. Especialmente el inicio caótico. Sin eso, no estaría aquí». Marcus me acercó más. «Te amo, Hannah. Gracias por arriesgarte conmigo. Yo también te amo. Y gracias por decirme la verdad, incluso cuando dolía». Bailamos en silencio. 2 personas que se habían roto, y decidieron construir algo real con los pedazos. Mientras la noche terminaba, mientras los invitados se despedían, pensé en Andrew. Me pregunté si alguna vez había encontrado lo que buscaba. Si Elena también. Y luego dejé ir ese pensamiento. Ya no eran parte de mi historia. Ellos tomaron sus decisiones. Yo tomé la mía. Marcus tomó mi mano. ¿Lista para irnos? Lo miré. Mi marido ahora. Mi compañero. El hombre que entró en una cafetería y lo cambió todo. Sí, dije. Estoy lista. Salimos a la noche de Seattle. De la mano. Comenzando el siguiente capítulo de nuestras vidas. Sin secretos. Sin mentiras. Solo 2 personas que habían sido heridas, y decidieron construir algo mejor. Y todo empezó con 6 palabras de un desconocido. «Tu marido está viendo a mi esposa». Lo peor, y lo mejor que me pasó. Porque a veces, la puerta que más miedo te da cruzar, es la que te lleva a casa. Y a veces, la vida que no planeaste, es mejor que la que sí. Pasé 5 años intentando salvar algo que ya estaba muerto. Intentando ser suficiente para alguien que ya había elegido a otra persona. El día que solté, fue el día que empecé a vivir. Y nunca había sido más feliz. Si esta historia de traición inesperada y segundas oportunidades te atrapó de principio a fin, dale like ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Hannah enfrentó a Andrew sin emoción, demostrando que realmente había seguido adelante. ¿Cuál fue la tuya? Déjalo en los comentarios. ¿Quieres más historias poderosas sobre empezar de nuevo y encontrar el amor real? Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo.